Continuidad al debate por el transporte público. ¿Cuánto para discutir? Ha dejado tanta tela para cortar la entrevista que realizábamos con Julio Titarelli, el titular de la SAT, que es necesario abordarla en distintos ejes. Uno de ellos está ligado con los subsidios. Hay por parte del gobierno nacional, y voy a decir algo más, hay por parte del gobierno de Alberto Fernández una intención de discriminar particularmente a Córdoba, a Río Cuarto, de no entregar los subsidios. Es un escenario distinto, por ejemplo, al que planteaba Mauricio Macri, a quien no le reclamaba el gobierno de Córdoba con la misma intensidad que hoy. Bueno, vamos a tomar contacto con el director nacional de el transporte automotor de pasajeros, Alejandro Estorelo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, buenos días, mucho gusto. Bueno, para nosotros es un verdadero placer sumarte. Alejandro, ¿el gobierno nacional está discriminando a Córdoba, a Río Cuarto con los subsidios para el transporte? No, absolutamente de ninguna manera, todo lo contrario, tal lo manifestara Marco Farina hace pocos días. Córdoba es una de las provincias que más fondos recibe en relación al fondo del subsidio, el fondo compensador de transporte de todo el interior del país. Así que absolutamente no, todo lo contrario, y realmente lo que se está haciendo es una política para que realmente el sistema de transporte del interior pueda tener la asistencia que el Estado Nacional pretende, equilibrando a todas las jurisdicciones. En este sentido, ¿cómo se ha dispuesto el sistema de subsidios para este año en el transporte del interior? Bueno, en ese sentido lo que se ha hecho no solo es incrementar en casi 70% el presupuesto, a pesar de que no se ha votado el presupuesto nacional previsto para el año 2022, sí el ministro del Transporte y el presidente se han comprometido que los 46.000 millones que estaban previstos en el proyecto original se han garantizado para este año distribuir esos fondos en el interior, y se lo va a hacer de una manera tal que realmente refleje cuál es la realidad del transporte en el interior, vinculado particularmente con lo que tiene que ver con el personal y el parque móvil que existe en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los lugares donde hay transporte público, urbano y suburbano, que es un poco lo que alcanza a cubrir el Fondo Compensador Nacional. Alejandro, de esos 46.000 millones de pesos, ¿cuántos llegan al interior y cuántos se prevén que podrían llegar a Córdoba? No, ese es el monto para todo el interior del país. Uh-huh. Cada provincia tiene, en función de las presentaciones que hacen mensualmente y que cumplen con la normativa establecida por la Comisión de Regulación de Transporte y por las distintos organismos del Ministerio que piden información, es la que determina la forma en la cual se distribuye. Córdoba está recibiendo aproximadamente cerca de 550 millones mensuales, y eso es lo que se ha convenido para este último fondo, que de hecho ya el día de ayer se liquidó la primera cuota de una primera resolución que firmó el ministro por 9.600 millones, que cubre lo que es el mes de enero, febrero y marzo para todo el interior del país. 9.600 millones de pesos para todo el país en el primer trimestre, es decir, enero, febrero e incluye marzo. Exactamente. Hoy, mire, hace instantes nada más hablábamos con Julio Titarelli, el presidente de la SAT, y nos dijo, este sistema solo es viable si es subsidio dependiente. ¿Hay un sistema viable en el corto y mediano plazo si es solo subsidio dependiente? Porque digo, en todo el mundo el transporte es subsidiado. La pregunta es si solo va a depender de eso. No, yo creo que no. Yo lo que creo es que sin duda que el subsidio es algo que, por una cuestión propia de la necesidad de garantizar el servicio público, que en eso el Estado tiene que estar presente y ayudar a que realmente los servicios que llegan a toda la población lleguen a los lugares que por ahí para los empresarios no son rentables. Entonces ahí es donde el Estado tiene que cubrir con el apoyo necesario para que realmente el servicio llegue. En ese sentido creo que no se discute el subsidio. Lo que sí, sin duda hay que discutir es qué servicio de transporte se quiere, qué cobertura
se quiere dar a cada uno de los servicios. Y recién escuchaba algo de la nota que le hacía al titular de la empresa de Río Cuarto, y él hablaba de los recorridos, de lo que tiene que ver con los lugares de transbordo. Y estas sin duda son cuestiones que nos ha dejado como resultado también, por lo menos el análisis que se hace de la dirección, del ministerio, el transporte en general. Se va a replantear mucho cuál es el transporte que se da, porque ha cambiado en muchos aspectos la dinámica del trabajo, la imposición del teletrabajo, del home office, como se dice, ha modificado, por lo menos en las grandes ciudades, en algunos sentidos, lo que tiene que ver con el uso del transporte público, y eso sin duda implica, como nos está pasando en Cava, en el trabajo de transferencia que estamos haciendo de las líneas, una redefinición de un sistema y tener claro cuál es el sistema que se quiere de transporte para que realmente la distribución de los subsidios llegue de la mejor manera posible y alcance a cubrir lo que el Estado pretende, que es asistir a un servicio que es propio de las provincias o de la jurisdicción, ¿no? Alejandro, en este sentido, ¿usted comparte de que se deben utilizar estos sistemas ya no de líneas, sino de recorridos, que es el concepto del que ha hablado Titarelli, y que implica, por ejemplo, la utilización de transbordo? ¿Esto es algo que se analiza en el transporte nacional? Sí, a ver, cada ciudad y cada territorio es muy particular y tiene que ver con la realidad propia de cada lugar, ¿no? De hecho, yo no puedo opinar sobre cuestiones que son muy propias del municipio, cuestiones que van a ser propias de cada ciudad, pero sí entendemos que la multimodalidad o la utilización de alternativas como pueden ser los centros de transferencia y demás, son alternativas que tienen que ver con la redefinición de un transporte que necesita ser cada vez más eficiente sin dejar de llegar a los lugares donde la sociedad tiene que llegar por trabajo, por estudio, por lo que puede ser, y eficientizando el uso no solo de la energía, sino también de las asistencias económicas que le llegan, en este caso por parte nuestra desde el Estado Nacional. Esta semana hablábamos con Mónica Fein, la diputada nacional y ex intendente de Rosario, también con el diputado Carlos Gutiérrez. Nos decían que de los subsidios que se destinan al transporte, 9 de cada 10 se quedan en Buenos Aires. ¿Esto es así? No, de ninguna manera, no es así. Hay mitos, si quiere, de alguna manera con la cuestión de los subsidios, porque es como que no se termina de decir toda la verdad. En realidad lo que hay que definir o desagregar es cómo están compuestos esas asistencias que le llegan al transporte público del AMBA o de lo que tiene que ver con la región metropolitana, y el Estado Nacional en eso, si bien hay equilibrios que está buscando lograr, por eso no es casual esta decisión del Ministerio de Transporte de avanzar en que se transfieren definitivamente las 32 líneas que hoy dependen de la jurisdicción nacional a la ciudad de Buenos Aires, para que definitivamente la ciudad de Buenos Aires se termine de hacer cargo de una responsabilidad, como lo hace Río Cuarto con su transporte, como lo hace Rosario, como lo hacen las distintas jurisdicciones, porque la autonomía que muchas veces se da acá también la tenemos que se la tienen que ejecutar en hacerse cargo en las cosas que le corresponden y que en definitiva son los responsables de esto. Vuelvo a tu palabra de recién, de definir los recorridos, de decir por dónde tienen que llegar el transporte, porque en definitiva son ellos los que conocen la dinámica de cada localidad, de cada ciudad, el movimiento que tienen, y van a ser ellos los que van a determinar también cuál es el aporte que va a hacer el Estado, municipal o local, y en definitiva son ellos los que tienen que determinar cuál es el costo que ellos están dispuestos a cubrir para que ese servicio determine el valor que tiene que traer, ¿no? ¿Están garantizados esos 46.000 millones para todo el año, dice usted? Más allá de lo que suceda con... Sí, ese es el compromiso que asumió el presidente con el Ministerio de Transporte y nosotros estamos trabajando ya en la siguiente resolución de los segundos trimestres para que una vez que nosotros tengamos toda la información, porque en eso también hay un trabajo no solamente de distribución de fondos, sino de contacto permanente con las distintas jurisdicciones para que realmente el dinero llegue a donde se tiene que llegar y no que por ahí se convierta como si era hasta el 2018 un hueco negro que no se sabía dónde llegaban los subsidios o los asistentes que daba el Estado Nacional.
Alejandro, queremos agradecerle mucho este contacto, seguramente lo vamos a volver a convocar, porque tal como está sucediendo en Río Cuarto, imagino en todo el país hay un debate intenso sobre qué hacer con el transporte público después de la pandemia, pero aquí además, en medio de un proceso licitatorio, de un debate intenso sobre lo que debe generar el transporte público en Río Cuarto, aparece como clave saber qué va a suceder con los fondos que lleguen desde el gobierno nacional. Queremos mandarle un abrazo y le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a vos, Pablo. A disposición, la verdad que de parte nuestra una alegría poder transmitir la voz del gobierno nacional de cómo es realmente el tema de los subsidios y repetir siempre que son los estados provinciales los titulares de los servicios públicos de transporte del interior y que el Estado Nacional lo que viene a hacer es asistirlo y ayudarlo a que ese servicio pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Alejandro, un abrazo. Muchas gracias. La palabra de Alejandro Estorello, el director a nivel nacional, ¿no?, del transporte público de pasajeros. Hemos intentado sumar todas las voces y lo vamos a seguir haciendo, porque este es un tema central. Ha pasado un tanto desapercibido lo que ocurrió el jueves, pero lo que está en juego, lo que nos estamos poniendo en juego, es saber qué transporte público vamos a tener por Río Cuarto. Y ya no para mañana, para pasado mañana, sino por los próximos años en la ciudad. 11 de la mañana, 9 minutos. Ya nos picó el boleto y está haciendo la parada en un ratito nada más. Jericles pone los puntos sobre las íes en el programa. Ya volvemos. Contar lo que no quieren que sepamos.